Desde hace bastante tiempo que hemos estado conversando con Raúl Sor sobre lo que ha sido esta invasión Rusia a Ucrania y de los riesgos que eventualmente puede tener de que esto escale a una situación mayor. Riesgos de dos tipos. Riesgos de que las cosas militarmente escalen porque se toman decisiones al respecto, o riesgos que porque se produzcan errores eventualmente esto tome una nueva dimensión. Y se ha vuelto a conversar sobre eso, de esta segunda parte, a raíz de una serie de incursiones rusas y de todo el tipo de bombardeo y todo lo demás cerca de reactores nucleares en Ucrania, particularmente en esta oportunidad en Zaporilla. Vamos a conversar con Raúl Sor sobre esta situación y por qué esto puede tener más riesgo que en cualquier otra condición, Raúl. Hola, Fernando. Sí, el Zaporilla es un complejo nuclear, el más importante de Europa. Allí hay 6 reactores, 6. Es un complejo enorme y, naturalmente, si algo ocurriera allí, podría tener efectos devastadores. Y ya hubo en marzo, cuando recién entraron las tropas rusas, hubo un incidente, hubo disparo. Afortunadamente no causó no tuvo ninguna consecuencia mayor. Pero si hoy justamente, hubo nuevamente disparos y se acusan mutuamente en esa ocasión. Y ahora Ucrania dice que los rusos dispararon y los rusos acusan a los ucranianos de ser ellos quienes han provocado los incidentes y los disparos. Bueno, es imposible tener una visión independiente de qué es lo que está ocurriendo, pero el asunto es suficientemente grave para que el secretario general de Naciones Unidas, señor Guterres, advierta que estamos a muy pocos pasos de un desastre mayor. ¿Y cuál sería el desastre mayor? Bueno, si hay algún proyectil sobre los sistemas de enfriamiento de los reactores, sabemos lo que pasa. Los reactores se recalientan y finalmente pueden llegar a tener una explosión. O alternativamente se puede perforar algún ducto que contenga aguas radioactivas y que esto salga, digamos, fuera del confinamiento del reactor y se produzca una nube, y esta nube se dirija a través del viento, sea empujada hacia sectores poblados. Y bueno, el tema de la radioactividad es lo más siniestro para la población, porque bueno, sabemos que la radiación es invisible y es inodora, es decir, del momento que se produce una fuga, no hay manera física de detectarla. Si no la hueles y no la ves, bueno, simplemente la estás inhalando, y esto tiene consecuencias desastrosas si se inhala en cantidades relativamente importantes. Es decir, esto afecta a muchas partes del cuerpo, a la vista, la persona rápidamente va a sufrir vómito, dolores de cabeza, es decir, una serie de síntomas que prácticamente la inutilizan, le impiden su desempeño normal. Y como se ha visto en otros desastres nucleares, esto rápidamente puede crear pánico y una estampida. Además, no se sabe hacia dónde se dirige la radioactividad. Todo depende de la dirección de los vientos, de manera que muchas veces también la estampida, la huida desesperada, el pánico, también produce víctimas. Y en vez de buscar protección en ciertas construcciones más seguras y tratar de capear ahí la situación tras muros, el instinto natural es huir, y muchas veces hay algo que es tremendamente tóxico. Eso se vio en Hiroshima, es la combinación de agua y radioactividad. La gente instintivamente tiende a, si ve un lugar, una laguna, un río, se meten a los ríos. Eso pasó en Hiroshima, que tenía muchos riachuelos, y la gente corría a los riachuelos como para lavarte, sacarte la radioactividad, y
la reacción que produce la radioactividad y el agua es absolutamente letal. Pero eso ya es en un grado más avanzado de contaminación. Y ahora, en esta situación, se ha advertido ya una preocupación muy, muy grande, en la cual da la impresión que la preocupación de la población no es, y de ciertas autoridades no es acompañada por los que están en los frentes de combate, que por las reacciones tienden a mostrar una cierta ligereza, de decir, no, fueron los rusos, no, fueron los ucranianos, y ninguno de los dos ha propuesto medidas concretas que permitan alejar este peligro. Sí, eso te voy a preguntar. Tú has dicho de que se critican mutuamente, pero por disparos. Dijiste disparos aquí, disparos allá. Uno podría tender a pensar, y corrígeme si estoy equivocado, que una cosa es que eventualmente haya enfrentamiento a disparos y otra cosa distinta es que te bombardeen, como estamos viendo algunas de las escenas de lo que ha sido la situación en Ucrania. Un bombardeo en situaciones donde hay una fuente nuclear o varias fuentes nucleares en los alrededores, bueno, me imagino, es una situación totalmente distinta a eventualmente tener que responder por disparos aislados, llamémoslo así. Exacto, tienes toda la razón. Ahora, es curioso porque Ucrania acusa a Rusia de utilizar esta central, este complejo de reactores, como un escudo. Es decir, acusa a Rusia de haber metido lanzaderas de cohete, algún tipo de armamento, y tener este lugar, Zaporilla, como una base militar, donde está concentrando algunos elementos bélicos. Oye, Raúl, déjame hacerte la pregunta. ¿Quién controla hoy día Zaporilla? ¿Quién está a cargo ahí? Rusia. Está bajo el control de Rusia. Yeah. Y de hecho están trabajando, y hay incluso rumores que Rusia está cambiando los sistemas eléctricos para poder entregarle electricidad a Rusia. Es decir, que siguen funcionando los reactores. De hecho, los reactores son operados por ucranianos que fueron retenidos por las tropas rusas, y como ellos tienen la experiencia de cómo se maneja los distintos reactores, son ellos los que están ahí forzados a trabajar, y eso ya también que genera dudas que si se están cumpliendo los horarios o no. Es decir, el manejar reactores nucleares, imagínate la responsabilidad. Tienes que tener personas absolutamente dedicadas y en condiciones psicológicas y físicas para hacerlo. Rehenes, como se presenta la situación allí, ya en sí es complejo. De manera que hay una situación de vulnerabilidad intrínseca en lo que está pasando en este conjunto de reactores. Piensa que son 6. De manera que se dice que Rusia quiere cambiar la dirección o redireccionar el flujo eléctrico que se produce en las centrales. De manera que hay una situación tremendamente compleja, y Estados Unidos ha dicho, ¿saben? Declaremos estos reactores zona neutral y veamos cómo los podemos administrar, quizás apagar los reactores y simplemente que esto quede fuera del alcance de los dos bandos. Los ucranianos dicen, no, lo lógico sería que nosotros controlemos los reactores y los aseguremos. Bueno, los rusos, que lo están ocupando, no quieren escuchar de esta propuesta, y los rusos han llamado a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tener un debate sobre el tema. Pero, claro, además, la electricidad que se sigue produciendo allí se necesita, la necesitan en la Ucrania ocupada, y, la electricidad es un recurso escaso y sumamente valioso, especialmente en estas condiciones. De manera que habrá que seguir muy de cerca cómo avanza esto, pero las palabras de Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hay que tenerlas muy presentes. Él dice, estamos a pocos instantes, a pocos
a pocas horas de un posible accidente nuclear. De manera que esto ha tomado los titulares de muchos periódicos y se está debatiendo muy en serio en Europa. De hecho, el G7, que reúne, el grupo de 7, que reúne a los países más ricos del mundo, encabezados por Estados Unidos, está proponiendo también que se garantice la neutralidad y que Rusia salga de estas centrales de una buena vez y que esto quede, como quien dice, en un paréntesis, encapsulado. Oye, sácame una duda. Estas centrales nucleares, porque yo entiendo que Ucrania es un país exportador de electricidad. Estas centrales nucleares no estaban todas trabajando en gran medida para no solamente la provisión de electricidad nuclear en Ucrania, pero también no proveían, no exportaban este tipo de cosas a otros países también. Sí, claro, pero los países que tienen esta gran producción eléctrica tienen redes y es difícil saber de dónde proviene la electricidad. Es decir, todo esto pasa, como quien dice, por un ducto central, no es así, pero es una red y tú puedes alimentar la red de distintos puntos. Sí, no, pero lo que te planteo es que debe haber, me imagino, una suerte de convención de que las centrales nucleares en esos lugares, generan un recurso que es extraordinariamente vital. Y por lo tanto, independientemente de quién hizo los primeros disparos, independientemente de la situación que está, la pregunta es cómo se garantiza de que los contratos que se tengan llegan donde deben llegar en una situación como esta. No hay contrato que valga. Es decir, por eso, me imagino. No, claro. Y lo hemos visto, digamos, con el petróleo, con los granos. Es decir, no sacas nada con demandar a Ucrania porque no entregó granos que ya tenía comprometido, trigo, porque, bueno, ellos te van a decir lo que es evidente, fuerza mayor. Es decir, no está en nuestras manos entregarte el trigo, simplemente hemos sido invadidos y hasta ahí no llegamos. Y por lo tanto, esta situación es una situación de emergencia absoluta, en la cual los distintos países tienen relativamente poco control sobre sus propios recursos. Dicho eso, por supuesto que se puede llegar a acuerdos y los rusos no parecen tan cerrados a discutir el tema. En parte, ellos acusan a los ucranianos de querer causarlo y ellos tienen un argumento relativamente fuerte. Dicen, si es verdad, como dice Ucrania, que nosotros tenemos tropas y armas dentro de este complejo nucleoeléctrico, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros lo que le estamos disparando? Es evidente que nosotros no tenemos ningún interés en que allí ocurra alguna desgracia, porque lo estamos ocupando. Pero en estas situaciones bélicas es muy difícil determinar qué es lo que ocurre y lo mejor, y es lo que están proponiendo muchos países, es tratemos de neutralizar la zona y no corramos riesgo, independiente de los argumentos de uno u otro. Bueno, vamos a estar atentos a eso y vamos entonces a tu libro, que es de un tema nada que ver con toda esta situación tan bombardística. Exacto, excelente idea para cambiar de tema, porque nos vamos a un clásico de Max Polenz, que ya hace, digamos, un académico alemán, un filósofo alemán, que dedicó su vida entera a estudiar la cultura helénica y específicamente la filosofía griega, y su libro se llama La Stoa, Historia del Movimiento Espiritual. Y este hombre dedicó, pero con una profundidad y con una dedicación absoluta a estudiar la Stoa y específicamente el estoicismo, es decir, este movimiento filosófico, esta corriente
que buscaba una satisfacción intelectual a través de la comprensión de la naturaleza y la incorporación de los elementos de la naturaleza a la personalidad humana, al ser humano. Y bueno, Zenón es uno de los grandes representantes, uno de los grandes filósofos de esta corriente. Y bueno, Pollens tuvo una situación complicada a lo largo de su vida. Él en 1937 fue pasado a retiro. Para los que no se ubican con la fecha, esto corresponde con el control que asumen el nazismo dentro de las universidades alemanas, y su filosofía no era del agrado del nazismo. Él tuvo un incidente muy desgraciado, difícil, cuando vino una delegación italiana de Mussolini, y a él le comisionaron recibirla. Y él era antifascista y, por supuesto, no estuvo a la altura de los elogios que se pensaba que él debía darle a los invitados, y después de esto básicamente lo pasaron a retiro, pero volvió a la universidad pasada la guerra y ha recibido muchos honores y muchas distinciones, porque él era un estudioso extraordinariamente profundo. Y yo, a los que les interesa la filosofía, les recomiendo este libro. No es un libro académico, tiene cierto su peso, tiene una redacción no siempre la más ágil, y entra en mucho detalle. Este es un gran estudioso, pero él recorre, a los que les interese la filosofía griega, el helenismo, y su especialidad era el helenismo, es decir, no solamente la filosofía griega. Este libro entra en una profundidad increíble, es muy detallado, y es bastante inspirador. O sea, el que quiera entender un poco más a fondo filosofía griega, acá tiene un libro que le va a tardar un tiempo en leer, pero que vale la pena. Y que supongo que uno podrá traer los mensajes de la cultura helenística en términos, sobre todo, de la filosofía, a tiempo presente, me imagino. Absolutamente, ¿no? Y él hace un recorrido histórico y, digamos, es tan minucioso en cuanto a la influencia que tiene el estoicismo en las distintas corrientes filosóficas. Es decir, no el estoicismo en sí mismo, sino que cómo ha gravitado y cómo sí ha, hasta cierto punto, conformado nuestro pensamiento actual. Bueno, interesante. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Exacto. Chao, viejo. Chao. Buen fin de semana. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.